trabajar. Y todos sabemos que los currículos o documentos oficiales se pueden quedar aquí, pero los profesores no nos podemos quedar aquí. Nos vamos al aula. Y cuando vamos al aula, trabajamos actividades y trabajamos contenidos. Y ahí hay que tomar decisiones. Y esas decisiones implican poner en marcha actividades que suponen elecciones en cuanto al tipo de prácticas socioculturales que se intentan trabajar. Y nada más, voy a dejarlo aquí. Si os parece, pues dedicamos el tiempo que nos queda para preguntas y comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias al doctor César por su intervención y vamos a proceder a las preguntas. Les proponemos que se hagan bloques de 3 preguntas. Le pediría por favor a las señoritas encargadas de la organización en COMIE que tengan a disposición los micrófonos para que las personas que estén interesadas en hacer preguntas puedan hacerlas y escuche todo el público. Entonces les proponemos lo siguiente: se hacen 3 preguntas, las contesta el doctor Cole y procedemos a otras 3 preguntas y así sucesivamente en el espacio que nos queda de 20 minutos. Le pediríamos a las personas que quieran intervenir que sean tan amables de decirnos su nombre, la institución de la cual provienen y una pregunta, por favor, lo más concreta posible para que demos la oportunidad a varias participaciones. Entonces yo ya veo aquí varias manos levantadas. Las decanas, ¿dónde están? Empezaríamos con la maestra, está allá otra persona y acá otra persona más y iniciamos con 3 preguntas. Buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta mesa y escucharle a usted en esta conferencia. Mi pregunta es muy concreta y no se refiere específicamente a la educación básica, sino a la educación en general. Conociendo el proyecto Tuning de Europa y conociendo la formación para los profesionales, para las carreras que el proyecto Tuning ha construido, las competencias para la formación de los profesionales, yo me he puesto a revisar las competencias del proyecto Tuning para la formación de los historiadores. Y la forma en que están planteados el proyecto Tuning en la formación para los profesionales de la historia, yo no encuentro el enfoque desde donde se plantean las competencias. Usted planteó 3 posibles enfoques: socioculturales, tecnocráticos y psicoconstructivistas. La pregunta concreta es: ¿desde dónde construye el proyecto Tuning el enfoque para la construcción de las competencias? Muchas gracias. La segunda pregunta de este bloque, por favor, aquí la señorita con la mano levantada, por favor, acá. Bueno, que no alcanza el micrófono porque no es inalámbrico, te pediríamos, por favor, si te acercas. Acá, por favor, si es tan amable, dispesen, pero el micrófono no es inalámbrico. Y de una vez pediría a la persona que hizo la tercera pregunta de este bloque que se vaya acercando para optimizar los tiempos. Bueno, nada más agradecer la presencia del doctor. De verdad es una delicia escucharlo. Y una de las cuestiones que usted estuvo reiteradamente dentro de su exposición comentando con nosotros es un poco del desconocimiento sobre la currícula mexicana. Pero yo quisiera decirle que nuestra currícula está permeada totalmente por las negociaciones de la OEI, la CEPAL, y por lo tanto estamos con todas las observaciones desde la currícula española en esta consenso de países iberoamericanos y del Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, nada más un comentario al respecto. ¿Cómo y de qué manera nosotros como docentes podemos intervenir desde estas prácticas sociales del uso del conocimiento para poder fortalecer un poco lo que estamos haciendo? Porque muchas veces estamos trabajando por indicadores, sabemos que no es la respuesta, lo hacemos porque no tenemos en este momento otras herramientas que nos lo permitan, pero
pero sí, ¿de qué manera podemos hacer un consenso al interior de la propia escuela para poder ir modelando a través de estas prácticas sociales del uso del conocimiento? Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Daniel Morano, vengo de la Universidad Pedagógica Nacional en la UNAM. Antes que nada, felicitarlo por su ponencia. Tenemos siempre con esa claridad expositiva. Mi pregunta va en el siguiente sentido. En el caso europeo, se hace énfasis en que cambia el enfoque de una cuestión de enseñanza a una cuestión de aprendizaje. ¿Qué implica desde su punto de vista y qué se ha hecho en la práctica? Me gustaría oír sus comentarios respecto a eso. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué deberíamos hacer? Etcétera, para darle justo ese enfoque y hacer énfasis más en el aprendizaje que en la enseñanza. Bueno, respecto a la pregunta sobre el proyecto Turing, no lo conozco tan en detalle como para poder, digamos, afirmar con rotundidad a qué tipo de enfoque o de interpretación teórica, digamos, responden. Pero yo diría, yo no quería presentar, digamos, no quería dar pie a decir hay una interpretación de tipo conductista, de tipo, digamos, son más bien inspiraciones. Probablemente cuando encontremos una propuesta curricular compleja nos encontraremos elementos que podremos ascribir a diferentes tipos de orientación. Lo que pasa es que acaba habiendo alguna que es dominante. En relación, digamos, a las propuestas aquellas que además, como es en parte del proyecto Turing, en la definición general de las competencias, son competencias transversales o competencias claves, digamos, ahí, como he intentado explicar, es muy difícil porque ahí todo el mundo dice prácticamente lo mismo. Si yo me quedo con la definición de la competencia digital o la competencia, digamos, de comunicarse, la capacidad para comunicarse en lengua materna, que ponía como ejemplos, mientras no hay que concretar, todos nos vamos a poner de acuerdo. El problema es cuando hay que concretar. Yo diría, el problema es cuando concretemos Turing a la formación, a una propuesta curricular para la formación de historiadores o para la formación de psicólogos o para la formación de que sea, ahí tendremos que optar, porque tendremos que ver cómo concretamos esas capacidades, esas competencias transversales. Y ahí se nos planteará esa alternativa. Si habéis hecho ese trabajo, os lo habéis encontrado. Digamos, seguro. ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se concreta? Se concreta por contenidos relativos al conocimiento de la materia. Se concreta, digamos, por prácticas de uso de conocimiento histórico, de construcción de conocimiento. ¿Cómo se concreta? Y seguro que ahí no habéis tenido más remedio. Y según concretéis de una manera o de otra, eso significará que acabaréis dándole, digamos, que el enfoque por competencias, yo diría, más que responder a, acabará tomando, de ahí la transparencia, lo que decía, una deriva de un tipo o de otro tipo. Y acabará dándose la importancia a una cosa o a otra. Yo diría, lo importante para mí es darle entrada a los tres elementos básicos de la competencia, a la capacidad, digamos, a los recursos psicosociales que se han de movilizar, entendiendo por eso no solo conocimiento, sino también otros recursos más de tipo psicosocial y contextual, y los tipos de prácticas. Y tener en cuenta pero partir de los tipos de prácticas. Para mí esa es la clave, partir de los tipos de prácticas socioculturales. Esa es la clave. Porque si uno parte de los tipos de prácticas socioculturales, es muy difícil, digamos, porque lo otro se elige, digamos, hay como dos enfoques, ahora ya para no poner etiquetas, digamos, de marcos teóricos, psicológicos de referencia. Hay como dos enfoques fundamentales. O bien, la competencia se entiende que el punto de partida es el aprendiz, y que en realidad la competencia es una capacidad que se manifiesta y que se expande hacia afuera mediante desempeños diferentes, o bien se entiende que el punto de partida es las exigencias, digamos, de una situación, y que a partir de esas exigencias uno define qué es necesario hacer para actuar de manera competente ante esas exigencias. Y esas dos entradas, a mi juicio, dan lugar al final a propuestas totalmente distintas, porque el punto de partida es diferente. Respecto a la segunda pregunta, ahora es que esto todo va a depender de cómo se definen los currículos a nivel oficial. Digamos, yo soy de los que pienso que un currículum oficial, porque la prescripción curricular, para entendernos,
debe formularse siempre a un nivel. De ahí la dificultad de hacer un buen currículo genérico, porque no debe cerrar y debe dar mucho margen de maniobra para que los centros puedan poner en marcha, digamos, su concreción y adaptar el currículum a la realidad de sus estudiantes y de sus opciones como profesionales, digamos, docentes, y al mismo tiempo orientador. Y ahora esa es la dificultad. Si yo tomo como referencia el currículum vigente en este momento en España, yo diría, nosotros tenemos un currículum que yo no comparto, digamos, que creo que es un currículum que se llama por competición